Buenas tardes. Hola, tío Lalo. Mauricio, buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Muy bien. Hola, Leito. Hola, tía Fanny. Hola, hola Lalito, Leito, hola a Buenas tardes, todos. Fanny. ¿Cómo vamos, Fanny? Bien, gracias a Dios. Bueno. Hola, Carlitos. Hola, Hola, Mayrita. Carlitos. Bueno, tío Lalo, si nos colabora con la oración para comenzar. Sí, Señor, la gloria y la honra es para nuestro Padre Celestial, Amén. que nos sigue guardando. Bendito su nombre, Señor. Salmo 115, el versículo 14, dice, en el nombre del Padre, del Hijo, con toda unción y guía y llenura del maravilloso Espíritu Santo. Dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Toda la gloria es para ti, Padre precioso. Gracias, mi Señor Jesucristo. Eres poderoso, mi Rey. Gracias, Señor. Espíritu precioso, Espíritu divino, somos tus hijos, Espíritu Santo. Ven, poderoso Espíritu Santo, y ampáranos y protégenos y llénanos de tu gloria, Espíritu Santo. Toma el control, Espíritu Santo, de nuestras familias, de nuestros hogares, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, Espíritu divino, sorpréndenos grandemente con más sabiduría, más inteligencia. Espíritu de Dios, sorpréndenos con más de su poder, más de su unción, más de su autoridad, más de su poder, Espíritu divino, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, eres poderoso en la tierra, Espíritu divino. Te necesitamos, inunda nuestras vidas, Espíritu Santo. Arropa nuestros corazones, arropa nuestras familias, nuestros hogares, Espíritu Santo. Toma el control, Espíritu Santo, de Colombia. Toma el control, Espíritu Santo, de Bogotá. Espíritu Santo, eres poderoso en la tierra. Más de tu gloria, más de tu unción, Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el poder del Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo es el que se debe establecer en este país. El poder y el gobierno del Espíritu Santo es el que debe crecer y establecerse en esta ciudad, Bogotá, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Poderoso Espíritu Santo, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, vamos a escuchar el mensaje. Hoy ya comenzamos con la segunda iglesia. Entonces, atentos a ver qué más nos va a enseñar Dios en esta tarde. Amén. Amados hermanos en Cristo y público en general, hasta ahora hemos visto la palabra que el Señor le envió a la iglesia de Dios hasta que se siente. Qué pena, creo que nos está escuchando. Hola, tío Freddy. ¿Sí se está escuchando? Qué pena. No. ¿No? Ah, bueno, entonces pero ya reviso. No, debe ser algo de aquí. Creo que Sí, debe señor. ser algo Gracias, de aquí. Mauro. Listo. Vale. Resolver un poquitín. A ver si ahora sí. Amados hermanos en Cristo y público en general, hasta ahora hemos visto la palabra que el Señor le envió a la iglesia en Éfeso. El hecho es que en la actualidad hay muchas iglesias que son como la iglesia en Éfeso. Les digo cómo. La iglesia se inaugura y al principio todos se esfuerzan trabajando duro con perseverancia
para llevar a cabo la voluntad de Dios hasta que se sienten cómodos y satisfechos con sus logros. No han tolerado a los malos y han rechazado la falsa doctrina de los nicolaitas que engañan a los hermanos. Hay iglesias, incluso hoy en día, que enseñan que la salvación se puede obtener tan solo confesando que creen en el Señor, aun si viven en el pecado. A pesar que acabo de mencionar solo a los nicolaitas, no debe pensar que solo eran los nicolaitas los que impartían enseñanzas no ortodoxas o incorrectas en los días de la iglesia primitiva. Todo lo que veladamente tiende a engañar a los cristianos, distorsionando la voluntad de Dios y la verdad, y los lleva a pecar, son las obras de los nicolaitas. En sus inicios, toda iglesia tendrá algo por lo que el Señor la pueda elogiar, al igual que hizo con la iglesia en Éfeso. Sin embargo, una vez que llegue a una situación estable y sea reconocida por otras, lo más probable es que dejen de hacer sus primeras obras. A veces se volverán arrogantes y empezarán a juzgar y condenar a otras iglesias que no son como ellos. Es porque se han vuelto altivas en la misma medida en que han sido aceptadas y reconocidas por otras iglesias. Y mientras más crecen, juzgarán y condenarán a otras iglesias o siervos de Dios. Pecarán gravemente afirmando que los demás están equivocados y que son sectas heréticas. Hermanos, incluso cuando pastores de esta iglesia han realizado campañas de sanidad orando con el pañuelo ungido en la India y Nepal, miles de personas han asistido y otras miles no pudieron ingresar porque el lugar donde se realizaba la cruzada estaba literalmente abarrotado de gente. La mayoría eran hindúes, pero cuando se les preguntó quién los había sanado, todos ellos respondieron que había sido Jesucristo. Hermanos, estamos proclamando que Dios es el Creador, que Jesucristo es el único Salvador, que el cielo y el infierno existen, que hay un juicio final y una vida eterna, y que la Biblia es la verdad. No obstante, algunos juzgan y condenan a esta iglesia como si estuviéramos equivocados. Me gustaría preguntarles a esas personas si ellos manifiestan también el poder de Dios tal como está escrito en la Biblia. ¿Acaso no debemos convertir a los no creyentes en cristianos que en verdad crean en Jesucristo como su único Salvador? ¿Acaso no debemos guiarlos al reino de los cielos? Dios nos dice numerosas veces que no debemos juzgar, condenar ni murmurar de los demás. Me pregunto, ¿acaso por el hecho que la forma de alabar o ministrar de una iglesia no sea igual a las demás, eso los hace heréticos? La norma de medida debe ser solo la Biblia, la palabra de Dios. La razón por la que el Señor alabó a la iglesia en Éfeso por aborrecer las obras de los nicolaitas fue porque esa doctrina estaba claramente en oposición a la palabra de Dios. Los nicolaitas afirmaban que como el espíritu está limpio, sin pecado y santificado, la razón por la que el ser humano peca es porque el pecado está en la carne. Por tanto, el espíritu que se encuentra en el cuerpo no está corrompido por el pecado. Por ende, cuando Dios llama a su espíritu, la carne impregnada de pecado vuelve a la tierra. Por eso, no importa lo mucho que se peque con la carne o con el cuerpo, ello es irrelevante para la salvación. Una vez que crea en el Señor, su espíritu se limpiará de tal manera que no importará el pecado que pueda cometer con su cuerpo. La pregunta es,
¿Es esto cierto según la palabra de Dios? Hoy en día hay bastantes iglesias que creen eso. Dios nos manda a no pecar. Nos dice que el Espíritu Santo se puede apagar si vive en el pecado, aun cuando haya aceptado al Señor como su Salvador. Nos dice que si continúa pecando, crucificando de nuevo al Señor, llegará un momento en el que no podrá arrepentirse. Por eso es evidente que la doctrina y los hechos de los nicolaitas eran y son heréticos y se oponen totalmente a la palabra de Dios. Ahora bien, somos una iglesia que enseña solo a vivir por la palabra de Dios, que instruye a sus miembros a vivir con una mayor bondad y a alcanzar la santidad, que además proclama con pruebas que solo la Biblia es la verdad, que Jesucristo es el único Salvador y que Dios, el Creador, está vivo. Pero me pregunto, ¿en qué se basan aquellos que dicen que esta iglesia está equivocada? El obrar de Dios que trasciende el tiempo y el espacio, los milagros que se hacían por medio de los paños y pañuelos del apóstol Pablo, que contenían el poder de Dios, y otros prodigios y maravillas, todo eso está escrito en la Biblia, y hemos podido probar que tales obras se realizan aún hoy en día. En la Biblia se menciona que algunos vieron con sus ojos espirituales el reino espiritual y que otros llegaron a hablar con Dios. Pero, ¿por qué nos critican cuando decimos que esas mismas experiencias que señala la Biblia se están llevando a cabo en esta iglesia? Nos critican cuando decimos que vemos ángeles. Cuando el apóstol Pedro estaba en prisión, no fue un ángel quien le abrió la celda para que saliera de la cárcel. Un mensajero de Dios le dijo al apóstol Pablo lo que iba a ocurrir el día siguiente. Cuando sus ojos espirituales fueron abiertos, el diácono Esteban vio al Señor que estaba a la derecha de Dios. Estos hechos se registran en muchas partes de la Biblia. Los que critican y juzgan deben estar seguros del fundamento en que basan sus críticas. Usted debe discernir todo de acuerdo a la verdad. Si hay algo que Dios aborrece, usted también deberá repudiarlo y alejarse de ello. Pero no deberá dejarse cegar por la arrogancia. Igualmente, no deberá juzgar ni condenar a una iglesia o a un siervo del Señor en base a conclusiones producto de argumentos falsos y erróneos. No deberá igualmente impedir que se lleve a cabo la obra de Dios. Además, no deberá pecar haciendo que su congregación juzgue o condene a otros basados en doctrinas engañosas. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, así como el Señor dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, usted igualmente escuche lo que el Espíritu Santo le dice y se dé cuenta de la verdad. Estimado público, hay que tener en cuenta la razón por la que la iglesia en Éfeso tuvo que escuchar un reproche tan fuerte de parte del Señor al decirle que le iba a quitar su candelero. Es porque había perdido el primer amor por el Señor y dejó de hacer sus primeras obras, es decir, todo lo que hacía al principio. Hermano, ¿recuerda cuando aceptó al Señor y recibió el Espíritu Santo? Cuando fue sanado de su enfermedad y sus problemas se resolvieron, cuando fue lleno del Espíritu Santo y llegó a creer sin la menor duda en el Dios invisible, estaba lleno de amor y esperanza por el reino de los cielos. Tenía deseos de orar, estaba ansioso por escuchar la palabra de Dios y tenía pasión por adorar y alabar a Dios. Derramaba lágrimas cada vez que escuchaba testimonios. Hermano, no debe perder ese primer amor. La pregunta es,
¿Por qué lo pierde? Es porque ha pecado. Es por eso. Cuando estaba lleno de la gracia de Dios, vivía de acuerdo a su palabra. Sin embargo, cuando pecó y volvió al mundo, cuando cometió las obras de la carne, su corazón se angustió, perdió la fuerza para orar, cayó de la gracia de Dios y perdió el primer amor por el Señor. En el pasaje de hoy, la razón por la que el Señor reprochó a la iglesia en Éfeso no era porque quería asustarlos, era porque deseaba que se arrepintieran y dejaran el pecado. Anhelaba que estuvieran junto a Él en el reino de los cielos. Asimismo, si aún hay iglesias como la de Éfeso, el Señor desea que se arrepientan y se corrijan rápidamente para que prosigan su carrera de la fe con nuevas fuerzas y esperanza. Si luego de estar años en el camino de la fe, su pasión y la plenitud del primer amor se ha enfriado sin darse cuenta, por favor, aproveche esta oportunidad al escuchar la palabra que el Señor le envía a la iglesia en Éfeso para examinar su pasado y determinarse a proseguir su carrera de fe. Ya no queda mucho tiempo para hacerlo. Ahora bien, si ha vivido su vida cristiana en la plenitud del primer amor sin cambiar, por favor, al oír la palabra, aproveche también esta ocasión para, una vez más, determinarse a mantener su primer amor y sus primeras obras y amar aún más al Señor. Queridos hermanos, Jesucristo, nuestro Señor, quien es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad, ama a los hijos de Dios con un amor inalterable. Son los seres humanos que se alejan del amor del Señor por sus deseos egoístas, por buscar su propio beneficio, por tener un corazón carnal cambiante y por codiciar las cosas de este mundo. Y así, con el tiempo, su primer amor cambia. Sin embargo, aun cuando su corazón haya cambiado, si se arrepiente y corrige su camino y recupera su primer amor y sus primeras obras, el Dios de amor nunca lo desechará ni retendrá los pecados del pasado en su contra. Dios lo esperará con un amor inalterable y le abrazará cuando vuelva a Él. Su corazón es semejante a aquel padre quien recibió al hijo pródigo, a quien le dio el mejor vestido y le puso el anillo y celebró una fiesta matando al mejor cabrito cebado. Este es el amor espiritual que nunca cambia. Si ha perdido el primer amor, espero que pueda sentir este amor del Señor y así sea bendecido al recuperarlo. Hermano, ¿recuerda cuando al principio de su vida cristiana estaba tan agradecido por la gracia y el amor del Señor, quien lo había salvado del infierno, y tomó la firme determinación de serle fiel al punto de sacrificar su vida? Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, a partir de ahora y hasta que nos reunamos con el Señor de nuevo, esa determinación nunca cambie. Ahora veamos la palabra que el Señor envió a la iglesia en Esmirna, la segunda de estas 7 iglesias. Hermanos y hermanas en Cristo, la iglesia de Esmirna es la única iglesia que no oyó elogios ni reproches, sino solo recibió una palabra de consejo. No obstante, la palabra dada a la iglesia en Esmirna contiene un significado muy importante. Proporciona respuestas a preguntas como: ¿por qué vienen las pruebas y dificultades en nuestra vida? ¿Qué cosa es una sinagoga de Satanás? ¿Y a quién se le otorga la corona de la vida? Esto es algo imprescindible que necesita conocer para vivir su vida cristiana.
Esta palabra está directamente relacionada con la gran misión que se le ha asignado a esta iglesia. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, señala: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ya les he explicado lo que significa que el Señor es el primero. Esto es, que es el primer fruto de la resurrección. Romanos capítulo 5, versículo 12 señala: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, todos ustedes, hermanos, ya saben que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si pecan, irán camino de la muerte eterna. Finaliza el pasaje. Así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los que han nacido después del pecado de Adán han estado condenados a la muerte de acuerdo a esta ley espiritual que establece que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Jesús murió por nosotros en la cruz para redimirnos de todos nuestros pecados y así abrió el camino para la salvación del ser humano. Por ello, Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19 cita: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así, el Señor, quien abrió el camino para la salvación, resucitó 3 días después de morir y se convirtió en el primer fruto de la resurrección. Por eso decimos que el Señor es el primero. Ahora bien, la razón por la que llamamos al Señor el postrero es porque cuando el Señor regrese por segunda vez en el aire, el cultivo del ser humano habrá llegado a su fin. Todos los muertos que han creído en el Señor y todos los que estén vivos y crean en Jesucristo serán, cuando el Señor regrese en el aire, los frutos de la resurrección. Esto marcará el fin de la era del Espíritu Santo. Cierto es que habrá lo que denominamos una última salvación, que no estará dentro de la providencia de la salvación misma a través del cultivo humano. Por eso, el tiempo para ser verdaderamente salvo llegará a su fin con la segunda venida del Señor en el aire. El día del segundo advenimiento del Señor será el postrero y marcará el fin de la cosecha para obtener el último fruto de la resurrección. De esta manera, el Señor, quien es el postrero, resucitará. El hecho que el Señor haya muerto y haya vuelto a la vida es muy importante en nuestra vida cristiana. Romanos capítulo 10, versículo 9 menciona que si confesares con tu boca, es decir, cada uno debe decirlo con su propia boca. Continúa la Escritura, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es, será salvo si cree con el corazón que el Señor resucitó. Debe creer en su corazón. No podrá ser salvo si lo acepta con su mente o solo como conocimiento. Una pregunta: ¿usted cree que un monje budista podría ser salvo si sabe de memoria toda la Biblia? Claro que no. Dios resucitó al Señor de entre los muertos. Cuando cree en su corazón que Dios resucitó al Señor de los muertos, es decir, cuando cree en la resurrección, y si lo confiesa con su boca, entonces podrá ser salvo. Cuando cree en su corazón, accionará en consecuencia.
vivirá en la luz por la palabra de Dios, demostrará con hechos que vive por la palabra, llegará a amar incluso a su enemigo y podrá despojarse de toda maldad. No envidiará, no tendrá celos, no juzgará ni condenará, no hará lo que Dios le dice que no debe hacer. Orará sin cesar, evangelizará, guardará los mandamientos y hará lo que Dios le dice debe hacer. Del mismo modo, si cree en su corazón, sin duda alguna, sus hechos lo demostrarán y entonces lo podrá confesar con su boca. Así será salvo. No obstante, hoy en día podemos ver a muchos que van y vienen de la iglesia sin creer de verdad en la resurrección del Señor. Como no tienen una firme convicción de ello, no tienen la esperanza por la resurrección y por ende no tienen la fe necesaria para vivir por la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo se llega a creer que el Señor murió y resucitó? Por ejemplo, podemos ver el cambio radical que experimentaron los discípulos justo antes y después de la resurrección del Señor. Mientras Jesús estuvo por 3 años con sus discípulos, hizo numerosos milagros y señales para que pudieran creer que Él vino de Dios y que es el Hijo de Dios. También les dijo que iba a morir en la cruz y que al tercer día, después de su muerte, destruiría la autoridad de la muerte y resucitaría. Sin embargo, cuando Jesús fue arrestado y luego crucificado en la cruz, sus discípulos tuvieron miedo y huyeron. Pedro, el primero de los discípulos del Señor, negó a Jesús 3 veces, a pesar que le había dicho que nunca lo haría, aun cuando tuviera que morir con él. Por cierto, los demás discípulos dijeron lo mismo y también abandonaron al Señor y huyeron. Tal vez usted se pregunte, ¿cómo pudieron haber hecho eso? Les digo algo, a menos que lleguen al nivel del Espíritu, podrán hacer lo mismo. Hermano, usted no tiene la mínima idea de lo rápido que puede cambiar su corazón cuando es tentado. Como los discípulos aún no habían recibido el Espíritu Santo, no podían creer en las palabras de Jesús cuando les dijo que iba a morir y luego resucitar. Por eso reaccionaron de esa manera. Pero luego hubo un extraordinario acontecimiento que cambió totalmente a los discípulos. Antes habían huido, corriendo de miedo, pero ahora algunos, por predicar al Señor, fueron condenados a morir devorados por los leones y otros fueron decapitados o degollados. El apóstol Pedro murió crucificado de cabeza en la cruz. El apóstol Tomás murió en la India. Les cuento algo. Dios me dijo que realizara una cruzada en el lugar donde el apóstol Tomás murió. Millones de personas asistieron a esa cruzada. Recuerdo que el presidente de la comisión organizadora me pidió que no diera testimonio de los milagros de Dios. ¿Saben por qué? Porque el gobierno de la India había prohibido por ley toda actividad o reunión cristiana. Me dijo además que cualquiera que predicara a Jesucristo sería arrestado. Dijeron que iban a arrestarme a mí y a todos los miembros del comité organizador. Todos tenían miedo. Cuando llegué al aeropuerto, alguien se me acercó y me pidió que en la conferencia de prensa dijera que había venido para hablar de paz y no a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero no lo hice. Proclamé aún con mayor coraje que Dios es el Creador, que Jesucristo es nuestro único Salvador y que su religión estaba equivocada y que era idolatría. Después de la cruzada, el presidente de la comisión organizadora fue elegido líder de la Asamblea Cristiana en el segundo estado
de mayor importancia en la India. Retomando el mensaje, a pesar de lo que sufrieron como mártires, los discípulos dieron testimonio del Señor hasta la muerte. Pudieron hacer todo eso porque ellos mismos habían visto cara a cara al Señor resucitado. Al ver con sus propios ojos que el Señor había muerto y luego había vuelto a la vida, llegaron a tener esa firme fe en la resurrección y se llenaron de esperanza por el reino de los cielos. Entonces fueron liberados del temor a la muerte y pudieron entregar sus vidas por el Señor. Esto no solo se produjo en los discípulos de Jesús, sino también en muchos cristianos de la iglesia primitiva que fueron testigos de la resurrección y ascensión del Señor al cielo. Debido a que los primeros cristianos sacrificaron sus vidas con una firme fe en la resurrección y con la esperanza de la misma, a pesar de la severa persecución, el cristianismo llegó a ser amplia y rápidamente difundido en todo el mundo. Si no hubieran visto ascender al Señor al cielo, ni hubieran creído en la resurrección, me pregunto, ¿cómo podrían haber mantenido su fe y soportado tanto dolor y persecución hasta el final? Hermanos, los discípulos que fueron testigos de la resurrección del Señor proclamaron con valentía el Evangelio, pero no lo hicieron solo de labios para afuera. Marcos capítulo 16, versículo 20 señala sobre el particular. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Predicaban la palabra de Dios. Continúa el pasaje. Ayudándoles el Señor. Jesucristo ayudaba a sus discípulos. Finaliza la escritura y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Repito el pasaje. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El Señor ministraba a través de sus discípulos y confirmaba la palabra predicada por ellos por medio de las señales que le seguían. Esto es lo que necesitamos hacer hoy en día. No debe limitarse solo a predicar el Evangelio y obligar a los demás a creer en sus palabras. Debe mostrarles las señales del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El ciego recupera la vista, los sordos vuelven a oír, los mudos recobran el habla y los cojos y tullidos se ponen de pie y saltan. Estas son las evidencias y señales que debe mostrar. Debe poder demostrar que Dios es todopoderoso y es el creador de todo y que Jesucristo es el único Salvador. Ahora bien, la Biblia dice que cuando el Señor está con usted, las señales le seguirán. Los que obedecen esta palabra nunca juzgarán ni condenarán a otros. La Biblia manda que ame incluso a sus enemigos. Me pregunto, ¿cómo podría entonces juzgar y condenar a otros solo por rumores que ha oído de terceras personas? ¿Quién podría atreverse a juzgar a su prójimo de esa manera? Nadie puede hacerlo. Como les decía, el pueblo podía creer lo que los discípulos del Señor y los apóstoles predicaban debido a las señales que les seguían. Lo mismo se aplica aún hoy en día, cuando damos testimonio de la resurrección del Señor con una firme convicción y de todo corazón. El Señor confirmará la palabra con señales, tal como expresa Juan capítulo 4, versículo 48, que dice: entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis.
En la mayoría de los casos se llega a tener fe únicamente luego que ha visto señales y milagros. Nuestro Señor dijo que la gente simplemente no creería a menos que viera señales y prodigios. Y eso es cierto. Usted mismo ha visto que algunas personas no creen, sino dudan, aun cuando ven con sus propios ojos milagros y señales del poder de Dios. Una pregunta: ¿cuántas señales, milagros y evidencias del poder de Dios han visto en esta iglesia hasta ahora? Les pido, en el nombre del Señor Jesucristo, que continúen avanzando en su vida cristiana con la plena seguridad y esperanza en la resurrección. Volviendo al tema, el Señor, quien es el primero y el postrero, quien ha muerto y ha vuelto a la vida, dice en la primera parte de Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, lo siguiente: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahora bien, ¿por qué la iglesia en Esmirna pasaba por tribulación y pobreza? Estimado público y hermanos en general, a pesar que hayan pasado por dificultades y pobreza antes de creer en el Señor, si lo acepta como su Salvador y vive una vida fiel de creyente, en la medida en que Dios lo proteja y lo guíe, dejará de pasar aflicciones y necesidades. Sin embargo, hoy en día muchos creyentes atraviesan duras pruebas y dificultades financieras en sus vidas. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasan por dificultades y pobreza? Hay dos razones principales para ello. En primer lugar, uno puede pasar dificultades por causa del nombre del Señor. En segundo lugar, uno, a pesar que dice tener fe, puede sufrir tribulación porque Satanás lo acusa por no vivir según la verdad, que es la palabra de Dios. No obstante, incluso entre los cristianos, algunos confunden estas dos razones. Hay quienes dicen que pasan dificultades por ser cristianos, pero la verdad es que lo hacen porque en realidad no viven por la palabra de Dios. A veces, como no son lo suficientemente inteligentes ni prudentes, o porque no tienen un mayor nivel de bondad, atraviesan por pruebas que muy bien hubieran podido evitar. Y como creen que esas dificultades han venido debido a que son cristianos, no pueden examinarse y reflexionar sobre la verdadera causa de esa aflicción. Además, dan por sentado que deben atravesar por esa clase de problemas por ser creyentes. Sin embargo, esto solo se aplica a las pruebas que se padecen por el reino de Dios. Hermanos, la tribulación personal o individual por amor al Señor desaparecerá tan pronto como usted llegue al nivel del Espíritu. Las dificultades que pueda tener por ser cristiano en su familia, con su cónyuge, todas esas desaparecerán. Espero que pueda comprender con claridad y discernir estos casos. En primer lugar, las pruebas que puedan pasar por creer en el Señor son para justicia. Debido a que cree en el Señor, usted atravesará por dificultades que no tenía cuando no creía en el Señor. Digamos, solo como ejemplo, que su esposo o hijos lo critican y molestan por el simple hecho de venir a la iglesia. A veces, su suegra, sus padres, hermanos y hermanas, amigos o incluso sus propios hijos le pueden hacer la vida imposible. No obstante, todas esas dificultades desaparecerán cuando llegue al nivel del Espíritu. Así como la oscuridad se desvanece ante la luz, cuando entra al nivel del Espíritu y vive en la luz, tendrá autoridad espiritual y, naturalmente, las dificultades que tenía antes desaparecerán. Si su comportamiento y sus palabras son los correctos, si camina en bondad y gentileza y anda en la luz, me pregunto, ¿quién podrá incomodarlo o causarle dificultades? Por ello, una vez que llegue a este nivel del Espíritu, nadie le podrá causar problemas. Su palabra tendrá autoridad. Y si alguien se atreve
a causarle algún inconveniente, entonces Dios intervendrá. Hermano, aunque haya sido cristiano por 5, 10 o 20 años, si aún está pasando por esta clase de pruebas, será mejor que examine su vida. Les comento algo. Muchos vienen para que ore por sus hijos. Sus hijos no quieren que vengan a la iglesia, les causan problemas, discuten con ellos, etc. Muchos padres tienen esta dificultad. No obstante, aunque pasen por esta situación, una vez que lleguen al nivel del Espíritu, todo problema desaparecerá. Sus hijos, su cónyuge y sus padres cambiarán. Luego habrá paz en su familia y se servirán unos a otros. No buscarán su propio beneficio y serán verdaderamente felices. Si usted emana la fragancia de Cristo, si da gloria a Dios por medio de buenas obras, si en verdad vive por la palabra de Dios y camina en la luz, verá que todo problema se resolverá. Ahora bien, incluso después de llegar al nivel del Espíritu, podrá pasar por alguna prueba. Esto será por cumplir el reino de Dios y salvar más almas. Muchos profetas en el Antiguo Testamento, como Moisés, Elías, Jeremías e Isaías, y los apóstoles en el Nuevo Testamento, como Pablo, Pedro y Juan, entre otros, atravesaron por aflicciones, pruebas y persecuciones. A pesar que amaban a Dios y que eran muy amados por Él, soportaron de buen grado todas las tribulaciones y persecuciones por amor a Dios, al Señor y por el reino de Dios y las almas. Por eso, Jesús nos dice lo siguiente en Mateo, capítulo 5, versículo 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Escuchen bien, solo por causa del Señor. Continúa el pasaje, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Por ello, si realmente tenemos la esperanza por el cielo, debemos dar gracias y alegrarnos, ya que el Señor nos dice que seremos bendecidos si somos insultados por su nombre. Finaliza la cita. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si en verdad tiene la esperanza de ir al cielo y es insultado por creer en el Señor, entonces debería más bien dar gracias y alegrarse. Si realmente cree esta palabra con todo su corazón, aunque tenga que soportar problemas o dificultades, podrá gozarse y alegrarse, ya que su galardón o recompensa será grande en el reino de los cielos. Ahora bien, hermano, pregúntese, ¿cómo reacciona cuando enfrenta problemas por creer en el Señor? Si se goza y se alegra, entonces estará agradecido. Si no lo hace y más bien se queja y tiene resentimiento, deberá arrepentirse y, de ahora en adelante, cambiar, alegrarse y ser agradecido de corazón por toda circunstancia que Dios permita en su vida. Solo entonces Dios le recompensará grandemente en el cielo, así como lo bendecirá en esta tierra por todo lo que ha padecido. En la próxima prédica continuaremos hablando de las pruebas que uno pasa por creer en el Señor. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, si en verdad pasa dificultades por creer en el Señor, eso quiere decir que tiene verdadera fe espiritual y esperanza por el reino de los cielos y no por este mundo. Significa que no pone su mirada en las cosas del mundo que se desvanecen como la niebla, sino en la vida eterna en el cielo. Ahora bien, para alcanzar una meta en este mundo, uno tiene que esforzarse y perseverar. Por ejemplo, para entrar a la universidad o para conseguir un trabajo, deberá poner todo su empeño. Se esforzará porque mirará solo el premio que obtendrá.
Repito, con el fin de conseguir algo en este mundo, deberá esforzarse y perseverar. Del mismo modo, si mira la recompensa eterna en el reino de los cielos, que no puede compararse con nada en este mundo, le pregunto, ¿no cree que hay razones de más para gozarse y alegrarse en cualquier situación? Si tiene verdadera fe, si realmente cree, podrá gozarse en toda circunstancia. ¿Acaso no debería sentirse más feliz al enfrentar alguna dificultad o problema? Al igual que los padres de la fe, que tuvieron esa convicción y esperanza y que pudieron ir por el camino angosto con alegría y acción de gracias, así, repito, usted nunca deberá retroceder, jamás deberá sentirse descorazonado y nunca deberá estar decepcionado. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 11 al 13, declaró lo siguiente: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Acaso alguien ha pasado o está pasando por este tipo de persecución como el apóstol Pablo? ¿Ha tenido usted hambre, sed, no ha tenido ropa, lo han golpeado y no ha tenido un techo donde dormir por predicar el evangelio del Señor? Continúa el pasaje. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pablo tenía que trabajar duro para su manutención. No tenía nadie quien le supliera sus necesidades. Prosigue la escritura. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Cuando el apóstol Pablo pasó por todas esas dificultades, parecía que era la escoria del mundo, pero aún así se alegró y dio gracias. Pablo sufrió esa clase de persecución y tribulación por el Señor. Por eso, tal como señala Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4, que cita: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hermano, sin paciencia ni perseverancia no podrá superar las pruebas en su vida. Le pregunto, ¿le sirve de algo quejarse en las dificultades? A través de las pruebas se refinará como el oro puro, alcanzará el nivel del Espíritu y se adornará como la novia perfecta del Señor para entrar en la nueva Jerusalén. Sí, hermano, podrá llegar a la mejor morada en el reino de los cielos. Usted y yo debemos ser ese pueblo bendecido de Dios que en cualquier situación podrá alcanzar lo que anhela por amor a su Señor. Oro en el nombre de Jesucristo para que todos lleguen a ser, al igual que el Señor, quien es el primer fruto de la resurrección, hermosos frutos de la resurrección el día en que nuestro Señor regrese por nosotros, y de esa manera todos puedan disfrutar para siempre y por siempre de verdadera felicidad, gozo y paz en el eterno reino de los cielos. Bueno, familia, un mensaje no muy sencillo de comprender porque, digamos, es un poquito fuerte, es un poquito duro
pero no sé, digamos, el pastor habló acerca de la fe de resurrección, ¿sí? Esta parte es importante. ¿Qué significa la fe de resurrección? Creer en realidad que nuestro Señor murió por nosotros, resucitó y está vivo. El creer en esto nos llena de esperanza por el reino de los cielos. Y quien en realidad tiene esperanza por el reino de los cielos, vive conforme a la palabra, con sus ojos puestos en el reino de los cielos y no en las cosas de acá. Eso es verdadera fe. Y por eso el pastor mencionó, hay muchos que van a la iglesia pero no tienen fe de resurrección. No creen en realidad que Jesús murió y resucitó. Si creyeran que Jesús murió y resucitó, pues vivirían conforme a la palabra. Y pues desafortunadamente, digamos, no se vive en muchas iglesias, lamentablemente. Entonces, por eso, digamos, están estas cartas a las 7 iglesias. Hoy comenzamos la segunda iglesia y, digamos, para resumir un poquito acerca de esta persecución, porque, pues, digamos, esta iglesia, más que todo, es la que muestra cómo se puede concluir o cómo se puede comprender esa parte de la persecución. Esta persecución no va para cualquiera, sino para los que en realidad tienen fe de resurrección. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser capacitados para entrar a un mejor lugar en el reino de los cielos, debemos ser purificados. ¿Cómo se nos purifica? A través de la prueba. ¿Sí? El pastor, es más, uno de los últimos versículos es ese, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, en los problemas. ¿Por qué? Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Sí ven? Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Entonces, cuando nosotros comprendemos esta partecita, vamos a anhelar tener pruebas. ¿Por qué? Porque esas pruebas son los que nos van a producir esperanza, paciencia y nos van a ayudar a confiar cada día más en Dios. Por eso digo, para alguien que es nuevo, no se aplicaría este versículo, pero sí sería bonito que desde que nosotros conocemos a nuestro Señor, anhelemos que se haga vida en nosotros, ¿sí? Que este versículo lo podamos vivir. ¿Por qué? Si nosotros llegamos a vivirlo, quiere decir que ya estamos capacitados para entrar o sea, se nos está capacitando para entrar al tercer reino de los cielos, que ya es el nivel del Espíritu, ¿sí? Entonces, es un privilegio poder llegar a este nivel. Por eso el pastor nos habló de los apóstoles, los que murieron crucificados, los que murieron decapitados, los discípulos del Señor, los de la iglesia primitiva que murieron como mártires por los leones, ¿sí? Entonces, ellos no eran cualquier persona, ellos eran personas especiales que tenían fe de resurrección, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, no lo tomemos para que, digamos, se va a aplicar ya en nuestras vidas. No. Si nosotros estamos preparados para vivirlo, es un gran honor, pero lamentablemente nosotros apenas estamos creciendo, ¿sí? Entonces, digamos, esto es como un punto ya más avanzado y, digamos, podemos comprender ahora, gracias a este mensaje, podemos comprender por qué todos los grandes hombres de fe en la Biblia pasaron por tribulación. Digamos, ejemplo, Daniel fue echado al foso de los leones. Los amigos de Daniel fueron metidos en un horno de fuego. Ya conocemos que Juan, quien escribió este evangelio, fue metido en una olla de aceite hirviendo. Vemos también que José estuvo en prisión siendo inocente y su proceso fue, creo que de 17 años, si no estoy mal, pero fue un proceso largo y difícil para José. Vemos que Abraham tuvo que ofrecer a su hijo en sacrificio. Vemos que Moisés tuvo que soportar a un pueblo rebelde durante 40 años. Entonces, vemos que Pablo fue decapitado, vemos que Pablo estuvo en prisión, ¿sí? Siendo inocente. Entonces, vemos que los verdaderos siervos de Dios, los que han llegado a un nivel de fe superior, han pasado por estas tribulaciones. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo refinados para llegar a un mejor lugar en el reino de los cielos. Por eso digo que nosotros debemos anhelar llegar algún día, vivir esto, porque si nosotros lo llegamos a vivir es porque somos, mejor dicho, estamos muy bien capacitados y somos muy importantes para Dios. Digamos, hay una parte donde dice en la Biblia que Dios no permite una prueba a una persona mayor de la que pueda soportar. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien tiene una prueba muy difícil, quiere decir que Dios lo cree capacitado para sobrellevar esa prueba, ¿sí?
Entonces, es más, o sea, cuando nosotros lo vemos desde esta manera, desde este punto de vista, entendemos que pasar por una prueba o por una tribulación por Dios, por refinamiento, es un honor, ¿sí? Entonces, por eso digo, lamentablemente, pues no pienso que se aplique para ninguno de nosotros, incluyéndome, pero me gustaría llegar a ese punto, de en realidad ser capacitado para llegar a un mejor lugar en el reino de los cielos, ¿sí? Pero entonces aquí, ¿por qué es tan importante esta partecita? El pastor comenzó hablando de no juzgar iglesias, no juzgar pastores. ¿Por qué? Porque lamentablemente, cuando uno ve a una persona que está sufriendo una tribulación, y si uno no conoce a esa persona, no conoce su corazón, uno puede llegar a juzgar a alguien que está sufriendo por la iglesia y que está sufriendo siendo refinado. Entonces uno entraría a juzgar, a criticar y a murmurar, que es gravísimo, ¿sí? Entonces es como si nosotros hubiésemos vivido en la época de Pablo y al ver a Pablo que estuvo preso, al ver a Pablo que fue azotado, al ver a Pablo que fue apedreado, al ver a Pablo que vivía, no tenía dónde vivir, no tenía casa, no tenía que comer, no tenía que tomar. Entonces, si nosotros hubiésemos vivido en esa época, hubiésemos juzgado a Pablo diciendo que Pablo predicaba del Dios que bendice, del Dios que prospera, pero él mírenlo cómo vive, ¿sí? Entonces, por eso es tan delicado llegar a juzgar a un siervo de Dios cuando pasa por pruebas, porque nosotros no tenemos ni el derecho de juzgar, ni la capacidad para poder discernir y ver el corazón de las otras personas, ¿sí? Entonces, por eso este mensaje es tan importante y pues son 4 mensajes los de esta iglesia. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para este último tiempo, comprender cómo Dios nos refina y cómo Dios refina a su iglesia. Porque vimos también en la primera iglesia que Dios permite las pruebas para que la cizaña salga solita de la iglesia, ¿sí? O sea, vuelvo a decir, tal vez es un poquito complejo y pues este ya es un tema bastante avanzado, por eso digo, pues de alguna manera a nosotros no nos toca en este momento o lo vivimos en cierta medida, ¿sí? Digamos, de acuerdo a nuestro nivel de fe, lo vivimos, pero en una medida muy pequeña. O sea, ya si lo comparamos como el pastor nos dijo, aquí ¿quién ha pasado hambre? ¿Quién no ha tenido que comer? ¿Quién no ha tenido que beber? ¿Quién no ha tenido que vestir? ¿Quién no ha tenido casa? ¿Sí? ¿Por qué? Por causa de Dios. Es muy diferente, ¿sí? O sea, hay muchas personas que han experimentado esto, pero no por Dios, sino por negligencia o por pobreza o por otras cosas, pero no por Dios. Pero ¿quiénes han tenido el privilegio de vivirlo? El pastor lo mencionó diciendo como, pienso que nadie. Entonces, por eso esto es algo muy avanzado que solo los verdaderos siervos de Dios pueden vivirlo o pueden experimentarlo, ¿sí? Entonces, por eso digo, digamos, esta partecita no es, se aplicaría a nosotros en una medida bastante pequeña o en una medida proporcional a nuestro nivel de fe, mientras nosotros crecemos. Pero lo más importante de este mensaje es el comprender que no debemos juzgar cuando un siervo de Dios está pasando por estas situaciones, ¿sí? Vemos que Pedro también estuvo en prisión, Pablo, Juan, la verdad no recuerdo quién más, pero bueno, pienso que hasta de pronto todos los discípulos de Jesús estuvieron en prisión. Nuestro mismo Señor Jesucristo estuvo en prisión. Juan el Bautista estuvo en prisión, ¿sí? Entonces, José, que ya lo mencioné hace ratico, estuvo en prisión. Entonces, vuelvo a decir, es un privilegio grandísimo poder pasar por estas situaciones. Y en la medida en que lo comprendamos, vamos a también aprender, obviamente, a nunca juzgar a nadie, ¿sí? Nunca juzgar a nadie, ni ningún servidor de Dios a través de quien Dios se manifieste. Es más, es que el pastor hizo bastante énfasis en el principio, en esta partecita, diciendo, muchos juzgan y critican este ministerio. ¿Qué se enseña aquí? A vivir por la palabra, se enseña a despojarnos del pecado, se enseña a llegar a un mejor lugar en el reino de los cielos, se enseña que Dios es Dios Trinidad, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único Salvador y que el Espíritu Santo es quien nos santifica. Sencillo. ¿Qué tienen que decir en contra de eso? Y el mismo pastor hacía la pregunta. Y esas personas que critican, me gustaría preguntarles, ¿a través de ustedes se manifiesta el poder de Dios que se manifiesta en esta iglesia? Entonces, por eso es tan importante este mensaje, por eso es tan importante
tan profundo y tan valioso, y más para este último tiempo, que se critica y se juzga tanto sin conocer o sin tener, digamos, el conocimiento de la verdad, porque aún hay iglesias, el pastor mismo nos lo dijo hoy, hay iglesias, hay pastores que critican o juzgan a otras congregaciones de una manera muy sencilla, o de una manera, o por decirlo de alguna manera, juzgan a la ligera, ¿sí? Entonces, bueno, espero no haberlos confundido, pero es que me parece que este tema es muy, muy, muy importante aclararlo, porque de esto depende nuestro crecimiento espiritual, y también que caminemos hacia el cielo o que caminemos en dirección opuesta. ¿Sí? Es muy importante. Bueno, ya me gustaría pues escuchar si de pronto comprendimos o si sí quedó claro este mensaje. Vuelvo a decir, estos mensajes son para escucharlos muchas veces para poder comprenderlos e interiorizarlos. Bueno, ¿a quién le gustaría comenzar? Hola a todos. Hola, tía Juan. Bueno, dice que pues que en la Biblia está la verdad y que no nos despeguemos del amor de Dios y no dejemos apagar esa luz del Espíritu que nos espera con los brazos abiertos. De ahí nos da el ejemplo del hijo pródigo que pues se fue y abandonó y vivió en pecado, pero la necesidad lo hizo volver a la casa y pues bueno, como un buen padre lo recibió con los brazos abiertos. Entonces ahí él está atento a ver en qué momento, cuando nos desviamos del camino, en qué momento tomamos la dirección correcta, y él está ahí con los brazos abiertos como un buen padre, porque él es obviamente un buen padre, pues, lleno de amor. Imagínense con el amor que nos va a recibir siempre, siempre, siempre. Acá hay otra cosa bonita que confesar de boca que Dios, espera, que confesar de boca que Jesús es el Señor, pero confesar de boca sintiéndolo en el corazón, sintiendo de verdad y sintiendo ese anhelo, como nos decía al principio Mauricio, de esa resurrección que debemos llegar a esa luz que debemos alcanzar, al mayor nivel que debemos alcanzar. No solo creyendo, que sí creyendo, pero ya al rato se nos olvida. Estar siempre en comunión, en obediencia y en la palabra. Gracias. Hasta ahí, Ma. Vale, gracias, tía, súper. Súper. Bueno, vale, tía Jan. Hola, tía. Hola, buenas tardes para todos. Hola. Dice que no temamos en nada lo que vamos a padecer, porque tendremos tribulaciones y seamos fieles, que Dios nos dé la corona de la vida. Y sí, tener mucho cuidado, nos dice, pues tengamos, y siempre nos lo recalca, tener mucho cuidado cuando criticamos, murmuramos sin fundamento. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Yo sé que eso nos pasa a diario. Me incluyo, como dice Mao. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que avancemos, creamos con el corazón y seremos sanos. Gracias. Súper, tía Jan, qué bonito, súper chévere. Muy bueno, súper bonito. ¿A quién le gustaría continuar? Vale, tío Lalo. Sí, son mensajes distintos, Dios les bendiga. En Apocalipsis 2:8 dice que el primero y el postrero que estuvo muerto y vivió. Acá es nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis es un libro donde encontramos revelaciones, donde encontramos el secreto de su reino. Hay gente que le tiene mucho, o sea, en la carne hay personas que le tienen miedo a Apocalipsis, pero es un libro precioso, es un libro lindo donde muestra su gloria, donde muestra su poder, donde muestra la realidad del ser humano aquí en la tierra. Y es muy importante, es importante tener en nuestro corazón su reino, en nuestra mente su reino, en nuestro hablar su reino, porque por decir algo, cuando viene la tribulación, pues la tribulación no puede resistir la presencia de Dios. La angustia, el desespero no puede resistir la presencia de Dios. El chisme, la cizaña, la envidia no puede resistirse a la presencia de Dios. Entonces el reino de Dios es muy importante tenerlo en el corazón, en nuestra mente, en nuestra forma de hablar, porque la fe va a crecer más.
es importante la fe que crezca, porque la fe del Señor Jesucristo nos lleva a esa gloria divina, a lo que Él tiene, a esos regalos preciosos que Él tiene, ¿no? Y como hijos de Dios los podemos reclamar por derecho regalo legal, los podemos recibir y ordenarle que vengan, que nos ayuden, porque ahí está el Espíritu Santo que nos va a ayudar. Dios les bendiga, familia. Gracias. Gracias, tío Lalo, súper, súper. A ver, ¿a quién le gustaría continuar? Vale, Leito, pero ¿tienes en silencio? Dale, ya te escuchamos. Sí, a mí me causa cuidado aquí porque a los primeros, a los apóstoles, les tocó muy duro y muy difícil. Y debido a todo eso fue que se extendió el evangelio por todo el mundo. Ellos fueron los primeros, pero yo creo que lo que ellos vivieron, yo creo que ahorita en la actualidad, pues uno le predica a la gente y le habla y la gente si no cree o no, pero no se vive esa persecución como les tocó a los primeros. Y cuando los discípulos proclamaban con valentía el evangelio, así los echaran a la cárcel, así les azotaran. Entonces, las épocas son muy diferentes. A nosotros de pronto nos hacen a un lado, se burlan de nosotros, de pronto nos ponen apodos y cosas así, pero no son tan terribles y tan fuertes como las pruebas de los primeros cristianos. Y también lo que hablaba Lalo de Jesús, Él murió por nosotros, Él abrió el camino, el Señor es el primero. Y ahí también el pastor decía que Él es el postrero porque cuando Él vuelva en los aires, se acabará el final del cultivo humano. Entonces, súper importante tenerlo en cuenta, ponerlo en práctica. Y todos los días el pastor nos dice, no criticar, no murmurar, corregir nuestro corazón. Entonces, todos los días nos está hablando eso. Dice que si por decirlo, Pablo, ellos se gozaban en la tribulación y ellos carecían de tantas cosas. Nosotros ahorita somos muy bendecidos porque Dios nos ha bendecido y prácticamente lo tenemos todos. Y en alguna parte también él decía que Pablo no tenía con qué comer, él le tocaba trabajar por su sustento porque no tenía nadie, o sea, esa época era muy difícil. Entonces, comparada con ahorita, pues se me hace que es muy, muy fácil lo que a nosotros nos toca hacer y la verdad, a veces somos demasiado negligentes. Gracias, Mau. Gracias, Leito. Bueno, curiosamente, lo que Leito dice efectivamente son tiempos distintos, son tiempos diferentes, pero digamos, si nosotros tenemos el anhelo, Dios nos puede dar el privilegio de vivir como ellos vivieron. ¿Por qué lo digo? Digamos, no estoy mencionando lo fuerte como algo malo, sino lo fuerte lo estoy mencionando como algo bonito. Por ejemplo, yo creo que ya les había mencionado que en la iglesia central, el pastor también está ayudando a la gente y los está concientizando a que se preparen para poder morir como mártires. O sea, literalmente en este tiempo. ¿Y dónde van a morir ellos? En Corea del Norte. ¿Sí? Entonces van a haber muchas personas que van a ir a morir como mártires y pues ellos van a tener el privilegio de morir como murieron los primeros cristianos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de morir como mártir? Digamos, no lo estoy hablando a nivel personal, sino a nivel general. El pastor nos mencionó hoy cuál fue el resultado o cómo se cobró de alguna manera la sangre del apóstol Tomás, quien murió en India. El apóstol Tomás, o sea, digamos, a través de la sangre del apóstol Tomás, creo que fue en 1996, creo que en 2006, creo que fue en 2006, Dios le dijo al pastor que hiciera una cruzada en el lugar donde Tomás murió como mártir. Y gracias a esa sangre de Tomás, millones de personas recibieron a Jesús. O sea, no es una, no es dos, no son tres personas, son millones de personas que se pueden salvar por un solo mártir. Por eso es tan importante que hayan mártires y personas dispuestas a morir a Corea del Norte. ¿Por qué? Porque a través de esas personas, millones de personas van a poder ser salvas y van a poder conocer de Dios allá en Corea del Norte, ¿sí? O sea, por eso es tan importante y tan valiosa la sangre de una persona, de un hijo de Dios.
¿sí? Por eso digo que es un privilegio, digamos, a través de Pablo, a través de los discípulos, que nos lo dijo Leito, a través de todas esas personas que murieron, fue que se dispersó el evangelio por todo el mundo. Gracias a ellos es que nosotros estamos hablando lo que estamos hablando acá. Gracias a ellos conocimos de Dios. Gracias a ellos es que nosotros podemos recibir la salvación, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, pero a través de ellos conocimos ese hecho. Entonces, por eso es importante en este tiempo. Y pues bueno, hay lugares en el mundo también donde lastimosamente también han matado a muchas personas, ¿sí? Digamos, como grupos terroristas, los de ISIS, que cogen a cristianos, los decapitan. Entonces, de alguna manera, ellos han tenido un privilegio, ¿sí? O sea, digamos, humanamente es algo duro, pero cuando ya lo vemos espiritualmente, entendemos que en realidad es un gran privilegio el morir como mártir. Entonces, por eso digo, y ayer precisamente creo que toqué el tema con Patro, hablando con Patro, acerca de que un mártir no precisamente es el que muere como mártir, sino mártir es el que tiene el corazón para morir por Jesús, ¿sí? Sin necesidad, o sea, no todo mártir tiene que morir como mártir. Mártir es el que tiene en realidad el corazón y los ojos puestos en el reino de los cielos, que no le importa morir por Dios, ¿sí? Ese es un verdadero mártir. No necesariamente, digamos, como por ejemplo acá, hablándolo en contexto nuestro continente. Aquí en este continente, pues no va a ser fácil morir como mártir, pero eso no quiere decir que no hayan personas que tengan la fe del mártir, ¿sí? Entonces, esa parte también es muy bonita. Gracias, Leito, esa parte es súper chévere. Patro, creo que nos quería compartir algo. Sí, Mao, pero creo que casi no hay tiempo, aunque es cortico, pero yo creo que por ahí los estuve escuchando y estuvo genial. Hola, familia. Entonces, yo digo que lo que estamos aprendiendo hoy es para prepararnos y así como los discípulos que vamos a llegar a ser, y tengo confianza en que vamos a llegar a ser unos discípulos más adelante, y Dios nos está preparando para tocar corazones más adelante. Nosotros tenemos que aguantar la prueba de Dios para poder crecer, porque sabemos que van a venir pruebas, pero tenemos que tener la certeza que no son resultados de nuestros errores, que es muy diferente. Una cosa es tener dificultades por nuestra culpa y otra muy diferente es tener pruebas por que nosotros seguimos a Dios. Entonces, si de pronto llegamos a tener persecuciones, y él le habla, por decir algo más cercano, del trabajo. En el trabajo hay reuniones, hay cosas, y él siempre da ese ejemplo que por decir, piden a un trabajador que haga algo que no, para nosotros no está bien, pero puede ser una licitación, una firma, no, firme acá. No, pero es que yo no puedo firmar eso porque eso no es real. Firme, y si no, pierde su trabajo. Cosas tan complicadas como guardar esos principios. Entonces, eso nos va a hacer tener la certeza que estamos sobre la roca y no vamos a negar a Jesús. En este tiempo, no negar a Jesús es hacer lo que hemos aprendido, no comprometer nuestros principios cristianos o lo que yo ya dejé, volver otra vez atrás. Entonces, como dijo un amigo, ya no sería cristiano, sino cristino entre sus chistes. Entonces, ahí no negaremos al Señor, sino al contrario, daremos cuenta de que sí estamos en la roca, en esas pruebas, y podemos ser esos hijos a los que se les da más o se les encomienda más. Entonces, vamos a tener poder para evangelizar y con autoridad. Entonces, esa autoridad que nos respalda va a ser seguida de señales. Y esas señales que nos siguen, como mi ejemplo, uno de mis ejemplos de mis aspectos, mi matrimonio, lo que era Patro antes, lo que es hoy, lo que fue siendo, y no de la noche a la mañana, sino cada año, ayer, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, pero con tiempo, porque eso ojalá fuera así. Entonces, eso va a hacer que otras personas nos crean y sean tocadas en su corazón para que también lleguen a experimentar a Dios y hacer lo mismo con otros. Entonces, hay que estar seguros espiritualmente si son pruebas de Dios o dificultades para por consecuencias de nuestros actos. Entonces, vamos a pedir por inteligencia y sabiduría del cielo, que es la dirección del Espíritu Santo, como lo está haciendo todos los días con nosotros. Gracias, familia. Gracias, Patro. Esa partecita de las pruebas es importante, y Patro me hizo caer en cuenta algo que no hemos hablado, y es pasar las pruebas gozosos, agradecidos, felices, contentos. Y, ay, Patro, eso está relacionado con un versículo que le mencioné, que es muy lindo, está en Jeremías. Lo voy a leer porque en serio es demasiado, demasiado bonito.
Y pues digamos, ese versículo nos enseña las ventajas de confiar en Dios. Está en Jeremías capítulo 17, 7 y 8. Digamos, el 7 dice lo siguiente: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Qué significa? Bendito el que confía en Dios y el que su confianza es Dios. Y vean la bendición tan bonita que viene. Y lo que yo le dije a Patro, parece que yo nunca hubiera leído este versículo porque es impresionante. Dice lo siguiente, en el versículo 8 dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. O sea, cimentado en la palabra. Y no verá cuándo viene el calor, no se dará cuenta ni siquiera cuándo viene el problema. No se va a dar cuenta cuando viene la situación, la prueba. No se da cuenta, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará. O sea, es impresionante esta promesa. A mí me parece increíble. O sea, en el año de la sequía no se fatigará. No nos cansaremos en el día de la prueba. Y lo más importante, el final, ni dejará de dar fruto. El fruto será constante. Es impresionante. ¿Sabe por qué lo hablamos? Se lo pregunté hoy, Mao, porque Sí. es que hay mucha gente, o habemos, porque yo también pasé por esas, y a veces cuando se me viene yo digo, no, aunque lo que pasa es que cuando hay momentos difíciles o terribles, llegamos a juzgar a Dios, a decir, ¿por qué me pasa eso a mí? Es que no es justo. O sea, yo me creo más justo que Dios. Entonces, cuando estamos con Dios, simplemente vamos a decir, vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta porque estoy con Dios, es más, estoy tranquilo, confío en Él. Exacto. Eso es muy diferente. Súper, Patro, es muy bonito y es muy profundo. O sea, sentirlo es diferente a hablarlo. Y anhelo que todos lleguemos a sentir ese gozo cuando pasemos por una situación difícil. Es muy bonito. Y otra cosa que nos habló Patro importantísima fue acerca del poder de Dios manifestándose a través de nosotros. Cuando el pastor estaba precisamente hablando de eso en el mensaje, yo decía, yo quiero que Dios me prepare para que a través de mí se pueda manifestar ese poder de Dios. ¿Por qué? Porque a través de ese poder muchas personas van a conocer. Por eso es tan importante que Dios nos prepare para que el poder de Dios, las señales, milagros y prodigios se manifiesten a través de cada uno de nosotros. Es importantísimo. Por eso la palabra, y el pastor lo citó hoy, si no viereis señales y milagros, no creeréis. Pero si ven señales, milagros, prodigios a través de nosotros, van a creer. Esa parte es muy importante. Mao, una Señora, cosita, buenas noches. Ayer escuché, lo que alcancé a escuchar ayer y antier hablaba de oración, y por medio de la oración se llena justicia, y por medio de esa justicia nosotros recibimos el poder. Entonces, démonos cuenta, o sea, me llamó mucho la atención ahorita, ¿sí? Eso que estaba hablando su merced. Entonces, con oración acumulamos justicia y podemos nosotros recibir poder para ayudar a los demás. Gracias. Gracias, Joa. Y pues precisamente al pasar por estas pruebas, creo que el pastor lo mencionó hoy, o no sé si fue en otro mensaje que también escuché hoy, a través de pasar por las pruebas también se acumula justicia. Es impresionante, o sea, es una cadena y es muy bonito, o sea, todo se complementa. Carlitos nos escribe también aquí unas cosas súper chéveres, dice lo siguiente: la palabra es la única verdad, creo que ya lo tenemos claro. La palabra es el parámetro para medir todas las cosas sin equivocarnos ni juzgar. O sea, si nosotros medimos las cosas por la palabra, no nos equivocaremos. Y otra cosa importante, no juzgaremos. ¿Por qué? El pastor nos dice que cuando nosotros llegamos a ese cuarto nivel de fe, tenemos ya ahora sí la capacidad de juzgar, pero no lo haremos porque sabemos que no se debe hacer, ¿sí? Pero nosotros lastimosamente solemos es juzgar, como nos lo dijo la tía Janet, y lastimosamente eso es a diario. Es una lucha diaria, que nosotros a diario debemos luchar con no juzgar. Y cuando en realidad llegamos a tener este parámetro de la palabra y en realidad podemos juzgar, ya no lo hacemos, porque sabemos que no se debe hacer. Es muy bonito. Wow. Señor. Lo que hablábamos. Lo podemos dejar para todos. Juzguemos, o sea, les digo, y me digo, que vamos a poder juzgar cuando nos santifiquemos. A ver si lo hacemos. Sí, esa parte es muy chévere, es muy bonito, es muy profundo. Bueno, y continúa diciendo Carlitos: nos sorprenderíamos al conocer nuestro corazón al ser tentados estando lejos de Dios. Jeremías 17:9. En cuanto el pastor nos dijo que nosotros vemos que el ser humano un día puede en un momento puede decir que tiene fe, pero si es tentado, cambia totalmente.
Entonces continúa diciendo Carlitos, dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Está escrito en la palabra. Nuestros problemas irán desapareciendo en la medida en que vivimos por la palabra. Qué bueno vivir pruebas para refinarnos y no por falta de entendimiento y de sabiduría, ¿sí? O sea, es un privilegio poder vivir pruebas para ser refinados. A lo contrario de recibir pruebas porque nos falta entendimiento y nos falta sabiduría, ¿sí? Es totalmente opuesto. Emilia, muchísimas gracias. Nos extendimos mucho, pero la verdad me parece que hoy fue demasiado importante y lo que aprendimos es demasiado importante. Y vuelvo a decir, si podemos volver a escuchar este mensaje impresionante porque es muy profundo, muy bonito, aunque el pastor en los siguientes, pues digamos por algo, esta iglesia, que no es tan extensa, esta carta a esta iglesia, toma 4 mensajes. Entonces es porque es muy, muy importante. Entonces, digamos, en la próxima semana, digamos lunes, martes y miércoles, vamos a continuar con esta misma iglesia y pues obviamente el pastor nos va a profundizar más, pero digamos ya con esta introducción de hoy, de pronto vamos a comprender un poquito más fácil lo que el pastor nos enseña. Veo que la abuelita está conectada, entonces me parecería bonito que compartiéramos, que oráramos el Padre Nuestro y el Credo de los Apóstoles. Entonces, voy a... Si alguien de pronto le colabora a la abuelita con la cámara para que la podamos ver, a ver si nos está acompañando ahí. Listo, bueno. Eso, ahí está la abuelita. Entonces vamos a orar el Padre Nuestro. Hoy sí lo pongo en pantalla. Padre Nuestro. Listo. Bueno, oramos el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos Y perdona nuestras como deudas, también nosotros como también perdonamos nosotros a perdonamos. nuestros deudores. Y no nos No metas nos en metas en tentación, mal, líbranos del mal, porque tuyo porque es tuyo el es el reino, reino, y el poder y la el poder y gloria la por gloria, todos los por siglos. todos los siglos. Amén. Amén. Ahora el credo de los apóstoles. Creo en Dios Creo Padre Creo en Dios, Todopoderoso, Padre Creador del cielo y Todopoderoso, de la Creador del tierra. cielo y de la Y creo en tierra. Jesucristo, su Y único creo en Jesucristo, su único que fue Hijo, concebido por obra y gracia del por obra y Espíritu gracia. Santo. Nació de Virgen María, Nacido de padeció Virgen bajo el María, poder de padeció Poncio bajo Pilato, fue crucificado, muerto y crucificado, muerto sepultado. y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. La vida eterna. Amén. Ay, familia, muchísimas gracias. Qué bonita tarde, hemos aprendido mucho, la verdad, muy, muy, muy valiosa y bueno, vuelvo a resaltar. Volvamos a escuchar este mensaje de hoy porque es impresionante. Familia, muchísimas gracias. Bendición, abuelita, gracias por acompañarnos. Chao, Padre. Chao, Leito. Chao, tío Freddy. Pasen una feliz noche, un buen descanso. Chao, Carlitos. Gracias a Chao, todos. Mayrita. Chao, tío Fred, tío Lalo. Chao, tía. Hasta mañana a todos, Dios les bendiga. Hasta mañana, mamá. Dios la bendiga. Hasta luego, abuelita. Bendición, abuelita. Chao, tía Fanny. Chao a todos. Bendiciones.